Guarde y les bendiga. Vamos a estar leyendo las Sagradas Escrituras en Segunda de Corintios, Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos 5 y 8. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos del 5 al 8. He titulado esta enseñanza: búsqueda, confianza, obediencia y servicio. Esas son las 4 palabras de Dios para nosotros en este tiempo. ¿Cuáles son? Búsqueda. Número 1, búsqueda. Número 2, confianza. Número 3, obediencia. Y número 4, servicio. Repito. Número 1, búsqueda. Número 2, confianza. Número 3, obediencia. Y número 4, servicio. Amén. Vamos a la escritura en Segunda de Crónicas, del 20 al 21. Se trata del rey Ezequías. Dice, Segunda de Reyes 5 al 7. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Esperanza es confianza. Esperanza es seguridad. Y esperanza también es fe. Amén. Dice aquí la escritura, ni después ni antes de él hubo otro rey u otra persona como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, una obediencia continua y permanente, sino que guardó los mandamientos de Jehová que Jehová prescribió a Moisés. Esa es obediencia. Amén. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, él le prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Amén. Vayámonos ahora. Ahí podemos encontrar un atributo que es la confianza y obediencia también. Obediencia continua. Ahora leemos en Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículos del 20 al 21. Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo del 20 al 21. Dice, de esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, óiganlo bien, lo recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio, repita conmigo, servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos. Y buscó, aquí encontramos primero servicio y ahora la palabra búsqueda, amén. Y buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado, amén. Vemos que este rey cumplió estos 4 requisitos. Número 1, tuvo una buena búsqueda, tuvo buena confianza, una buena obediencia y un buen servicio. Y dice aquí que fue prosperado en todas las cosas. Amén. Vemos que hay grandes hombres que han tenido éxito, pero ellos caminaron por principio. Esto no fue algo mágico que aplicaron cualquier cosa y vemos que fueron prosperados. No, ellos caminaron en principios. Amén. Así nosotros tenemos que caminar en principios. Amén. Vemos que Jeremías 17, del 7 al 10, vamos a estarlo leyendo. Estamos sentando precedentes. Jeremías 17, versículo del 7 al 10 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces
y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Quiero decirle, hermano, que la economía de nosotros es vertical, mas no es horizontal. Amén. No depende de los hombres, depende de Dios. Amén. Cuando tú estás siempre esperando en los hombres, en los hombres, en los hombres, Dios te deja que esperes en los hombres. Pero vemos que el hombre es un simple mortal. Amén. Se lo van a comer los gusanos igual que todos. Nos va a llegar la muerte. A veces tan fuerte, luego se debilitan. Pero Jehová es la fortaleza de los siglos de los siglos. Él es eterno. Aparte de eso, Él tiene una característica, que Él es inmutable. Inmutable quiere decir que no cambia, no se muda. Amén. Siempre permanece firme para siempre. Por eso es que dice aquí bendito. Bendito significa dichoso. Amén. Dichoso, 3 veces felices, el varón que confía en Jehová. Y no solamente te lo dice una sola vez, si no entendiste, vuelve a repetírselo. Amén. O sea, le pasa a la segunda hojilla para dejarlo bien limpiecito y que el entendimiento quede limpio. Dice, bienaventurado el varón que confía en Jehová. Y dice, y cuya confianza, otra vez te lo vuelve a decir si no entendiste, amén. Y cuya confianza está en Jehová. La palabra confianza, usted me dirá, pero pastor, la fe también. Usted no nombró la palabra de fe y ese es un ingrediente importante. Quiero decirle que la fe es confianza, por eso no la nombré ahí. Amén. ¿Qué se define la palabra fe? La palabra fe se define también por confianza, por seguridad. Son sinónimos que van con la fe. Amén. Seguridad, confianza, creer. Creer es tener fe. Y vemos que dice, bienaventurado, 3 veces felices, dichoso el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Por qué? Porque esto le va a dar un beneficio bien grande. Y el beneficio es que lo comparan con un árbol plantado junto a corrientes de agua. Amén. O sea que siempre tendrá agua todo el tiempo. Mientras afuera hay sequía, Él tiene el agua permanente. Cristo dijo, yo soy Él es la verdadera agua. Quien tome de mí no tendrá fruto, sino será como, el que tome de mí no tendrá sed. Amén. Sino será una fuente que salte para vida eterna. Y dice que de su interior correrán ríos de agua viva. El Señor manda a tomar de Él, que es la verdadera agua. ¿Cuál es la agua? El agua es la palabra de Dios. La palabra te transmite, pero cuando tú y la palabra son uno, que se funden en la palabra, esto no le funciona a todos. Amén. Hay gente que está llena de palabras, llena de información, mas no llena de revelación verdadera. Y es por eso que usted, a pesar de que ve que saben mucha palabra, dominan la palabra, pero no hay seguridad en ellos porque no hay una revelación. Ellos no están fundamentados, no tienen raíces, amén. Dice, serán como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y dice que las raíces permanecerán. La raíz es la confianza. Hay gente que es una planta, pero no tiene sus raíces bien profundas. Tiene la raíz por encima, hermano. La raíz yo la determino como la fe, amén. El hombre que tiene fe, tiene las raíces bien profundas. El hombre que decidió crecer, hermano, hacia abajo y no crecer hacia arriba. Amén. ¿Qué es crecer hacia arriba? Cuando tú mismo te abres paso poniendo tu nombre, que te tomen fotos por todos lados y promocionar tu apariencia, protagonismo, farándula, escenario y hacer del evangelio una industria. Vemos que después la caída es inminente, amén. Porque tú tienes que crecer primero hacia abajo, amén. El que se humilla será exaltado. El que se humilla está echando raíces hacia abajo, hacia abajo. Cuando venga un ventarrón, cuando venga un huracán, no lo va a tumbar, hermano. Porque la firmeza de todos los árboles está en la raíz. Y la raíz es la fe que tenga. Y la fe es la confianza. La fe es seguridad, es firmeza, es estabilidad. Amén. Nadie lo va a derribar. Entonces tenemos que crecer, hermano, más que todo hacia abajo. Y también hacer guerra espiritual primero por dentro. Amén. Y después hacer por fuera. ¿Qué es hacer guerra espiritual por dentro? Es cuando tú te vences a ti mismo, al yo, al orgullo. Cuando tú no puedes con ti mismo, ¿cómo vas a poder con un demonio? Ni siquiera. Que yo soy un rey y sacerdote. Tú no eres ningún rey y sacerdote.
tú no estás ni en el reino. ¿Por qué? Porque si no reinas dentro de ti, hermano, dominando a tu yo, a tu ego. El ego es el que está gobernando el yo. ¿Cómo vas a pretender gobernar afuera? Hay que gobernar primero por dentro y después gobernar por fuera. El reino de Dios primero empieza por dentro y después por fuera. Amén. Estos son principios del reino que hay que tener en cuenta, no pasarlos por alto. Amén. Primero crecer hacia abajo para poder subir hacia arriba. Mire, el ascenso es automático, ni tú mismo lo vas a buscar. Josué, cuando cumplió con todos los principios de obediencia, fe, búsqueda, servicio, vemos, o sea, que fue un gran servidor, el servidor. Vemos que él no se promocionó, ni andaba poniendo panfletos, ni andaba poniendo nada, ni llevando su tarjeta de presentación. Dios le dijo, desde este mismo momento comenzaré a engrandecerte. Y dice, y el nombre de Josué automáticamente se divulgó por toda la tierra. Amén. Dios es el que te va a promocionar, hermano. Entonces, la confianza la tenemos que tener en Dios. Vemos que hay un episodio en Jeremías, el capítulo 29, habla de un cautiverio que había. Ellos estaban cautivos, pero en medio de ese cautiverio vemos que Dios le dio una orden a Jeremías. Le dijo que no parara, que siguiera edificando casas. Amén. Sigue plantando iglesias, sigue creciendo. Amén. Da a tus hijos en casamiento, multiplíquense. Que siguiera evangelizando. La orden de evangelizar. Amén. Ahora es el momento de evangelizar más. ¿Por qué? Porque si la gente, hermano, ahora mismo siente inseguridad, quizás algunos no tienen paz. Amén. Que siempre, todo el tiempo es así. La gente, hermano, es atacada por demonios, por espíritus malos que pierden la paz y siempre están necesitando de alguien que le llegue, que le transmita seguridad. Nuestro mensaje debe de ser de seguridad, de buenas nuevas, aunque también tenemos que predicar el año agradable del Señor, el año de venganza del Dios nuestro. Amén. Tenemos que predicar en todas las magnitudes, en todos los sentidos, pero también tenemos que traer buenas nuevas, buenas noticias. Amén. Pregonar el año agradable del Señor. Y vemos que en Jeremías, a pesar de que estaban en cautiverio, y aún incluso hasta el mismo profeta Jeremías estuvo en cautiverio. Ezequiel y otros reyes, por ejemplo, Isaías, vivieron en cautiverio. Daniel, un ejemplo máximo de cautiverio, en el tiempo de Nabucodonosor. Después sale Nabucodonosor y cae otra vez en cautiverio bajo el imperio Medo-Persia. Primero sale del imperio de Babilonia, los caldeos, y después entra en el imperio de Medo-Persia. Cualquiera diría, ¿cómo voy a prosperar estando cautivo? Pero vemos que ellos tuvieron un trato diferente. Amén. Cuando tú le sirves a Dios, cuando tú tienes una confianza en Dios, hermano, esté pasando lo que pase, estés en los medios adversos, esté en cualquier medio, hermano, que se ven como las condiciones, las circunstancias adversas, contrarias a ti, tú vas a prosperar. Amén. Esto no tiene que ver, hermano, la prosperidad cuando viene de Dios no tiene que ver con lo horizontal, con lo que está pasando, lo que tú sientas, lo que tú veas, lo que tú creas, lo que te digan. No tiene que ver nada con eso. Amén. Porque tenemos que tener esas raíces bien puestas de la fe, la esperanza cimentada en Dios. No esperar en hombres, sino siempre esperar en Dios. Cuando nosotros esperamos en hombres, nos hacemos malditos y caemos bajo maldición. Amén. Vemos, o sea, que Daniel prosperó. Daniel fue gobernador en esos tiempos adversos en que estaba en cautiverio. Un Jeremías también tuvo privilegios. Casi siempre estos profetas llegaba el otro imperio, o sea, que los cautivaba. Pero ellos tenían un trato especial y se cumple la palabra de Dios en Malaquías 3:18 que dice, y estableceré la diferencia entre el que me sirve y el que no me sirve. Y discerniréis, la gente se dará cuenta, discernirá, entenderá la diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. Amén. Entonces a veces aspiramos a grandes cosas y no servimos. Yo quiero servirle al Señor, yo quiero estar en el púlpito, hermano, pero no quieren servir. Yo quiero ser pastor, tengo un llamado de pastor. Es mentira que tienes llamado de pastor si no quieres servir. Amén. Si una célula no te crece, no tienes llamado de pastor. Amén. Si no estás en el servicio, no eres obediente, no pagas el precio. Hay que pagar un precio
El ministerio tiene un costo grande y usted sabe que en el mundo cada producto, de acuerdo a su especialidad, le otorgan cierto escalón de precio, va a una escala de precio. Y entre más alto tú quieres algo, tienes que pagarlo más. Algo especial tiene un precio más grande que pagar. Amén. Y aquí lo que es pastorado, aspiramos a ser pastor y a veces no llegamos temprano. Entonces, un ministerio irresponsable no camina en ningún lado. Amén. Vemos que tenemos que invertirnos en el reino. Hay que entender que esto es inversión. Tú tienes que invertirte. Si tú no te inviertes, o sea, ¿cómo Dios te va a exaltar? Es lo mismo que el que invierte en oración. Todo ministerio, hermano, debe de tener una intimidad, debe de tener una comunión con Dios. Dice, entra en tu aposento, cierra tras ti las puertas y tu Padre que te ve en los secretos te recompensará en público. Si no hay una inversión en los secretos, ¿cómo te van a reconocer en público? Nadie te puede reconocer. Amén. Y la inversión empieza en lo más íntimo. Amén. Y el servicio es indispensable. Vemos que estos grandes hombres se dieron su vida por Dios. Hay veces que, como una alabanza, me gusta bastante. Creo que, no recuerdo el autor ahora, pero él dice, creo que Luis Santiago, algo así, donde empieza a decir, Señor, ¿por qué veo tanta injusticia en la tierra? ¿Por qué veo tantas prostitutas? ¿Por qué niños huérfanos en la calle? Y empieza, hermano, a hacer como una oración, como la hizo Abacú. Igualito, es parecido al panorama de Abacú, que Abacú empezó a decir, Señor, voy a orar. Y no, Abacú estaba viviendo en tiempos adversos, peligrosos, de corrupción, de muchas cosas en que el derecho era traspasado, muchas cosas. Y él empezó a preguntarle al Señor, viéndose que Dios era un Dios justo, ¿por qué ocurrían estas cosas? El autor de esta canción también, que le estoy narrando, también empieza a preguntarle a Dios. Tiene dos fases y es igual que Job también. Cuando Job empieza a decir varias cosas, Dios le dijo, ahora cállate tú, que yo soy el que voy a hablar. Y yo te voy a responder todas las preguntas que me estás haciendo. Porque también Job les puso ciertas situaciones que estaban ocurriendo adversas. Y entonces Dios empieza, porque empieza a decir este autor de la canción, ¿dónde está aquel niño que derrotó al gigante, que venció al gigante? ¿Dónde están esos hombres? O sea, empezó a nombrarle varias cosas, que ya no se ven milagros, ya no se ven muchas cosas, no se ven hombres, aquellos valientes que ganaban guerras y tal. Y Dios vino y le dijo, ahora cállate tú. Esto es inspirada en el libro de Job. Ahora yo te voy a hablar y tú me responderás. Dijo, ¿dónde están aquellos hombres como Daniel que me adoraban? Que descartaron compromisos con el mundo solo por seguirme a mí. Y empieza a decir, o sea, que aquellos hombres, la diferencia fue que tuvieron una vida de entrega, diferente a los de ahora. Ahora el celular, hermano, nos está acaparando a casi todos, hermano. La tecnología. Paramos más metidos en esas cosas que en la presencia de Dios. Eso nos está cortando, hermano, y nos está trayendo cautiverio. Ya la oración es mínima, hermano. Y entonces, y esto apenas está empezando. La tecnología se va a multiplicar y más son la gente que te van a escribir, que te van a ocupar tiempo. Tienen, o sea, donde encontrarte, puedes estar en la China y hasta allá. Hay veces que tú dices, voy a alejarme de tal persona porque ya creo que por aquí y allá, pam, 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 empieza a llamarte. Y entonces, no podrás escaparte de ningún lado. O solamente tenemos que hacer esto que lo ven como mala educación. Apagar. ¿Y por qué no me estabas contestando? Viene la otra cuestión. Pero tenemos, mire, ahora sí cabe esta frase, que el reino de Dios lo arrebatan los valientes. Amén. Los que son valientes. Entonces tú tienes que ser valiente para orar. Amén. ¿Por qué? Porque todo te está acorralando y acorralando, el sistema te está acorralando y tú tienes que meterle un parado a eso o ver cómo haces o ver cómo lo administras. Pero quiero decirle que la comunión con Dios, la intimidad con Dios no es negociable. No se puede negociar con nada. Amén. Eso está ahí y tenemos que respetarlo, hermano. Si queremos no apagarnos, no secarnos. Amén. Porque lo que el enemigo ahora está buscando también, y uno mismo se presta, es para secarlo a uno, robarle la intimidad, robarle el tiempo y que no estemos casi en la presencia de Dios, que es la que nos da seguridad,
nos da esa intimidad nos da una amistad con Dios y aprendemos a conocer a Dios, aprendemos a conocer la voluntad de Dios. Miren, usted entre más ande con una persona, más la conoces, es una ley que se cumple, ¿verdad? ¿Quién conoce al esposo o a la esposa? Ahí viviendo, conviviendo juntos, duermen juntos. A la única casa que tiene que llegar es a la del esposo y viceversa también. Y están hablando. Ya el marido ya le conoce ya porque la mujer se molesta. Cierta situación, que le gusta, que no le gusta, los gustos. Le conoce todo, amén. Así también cuando nosotros tenemos una amistad con Dios muy cercana, una intimidad, llegamos a conocer a Dios cuando a Dios le gusta algo, cuando no le gusta. Aunque no te hable, pero ya tú sientes como una intuición interna. O sea, que te está diciendo, para, no lo hagas. Y tienes una comunión porque hay varias formas de desarrollar lenguaje. Hay cantidades de lenguaje en el mundo. El silencio también es un lenguaje. El gemir es un lenguaje. El hablar en lengua es un lenguaje. El clamar es un lenguaje. Y así hay cantidades de lenguajes. Amén. El esperar también es un lenguaje también. Entonces, necesitamos tener más intimidad con Dios y esa intimidad nos genera una confianza. Como dice aquí, bienaventurado el varón cuya confianza, bienaventurado el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Esto le dará un beneficio. Será como árbol que está plantado junto a corrientes de agua. Usted sabe, hermano, y en el río eso se ve. Yo me crié en lugares así, o sea, donde había ríos. Y veía las matas verdes hermosas. Y los que compraban tierra siempre las compraban que estuvieran junto al río. Porque tenían una gran ventaja. Y se ve esa naturaleza fuerte, se ve vigorosa, hay vigor. Y los frutos son enormes, son grandes. Entonces aquí lo comparan. También dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y dice, y sus raíces estarán firmes. Amén. Y habla que aun cuando venga el calor, su hoja se mantendrá verdecita. Hay gente que cambia de emociones, son emocionalistas, por eso es que aquí hay que andar en el espíritu. Una persona cuando es emocionalista, las circunstancias, o el hombre almático, las circunstancias lo van a gobernar, porque ve alguna cosa y ya obra de acuerdo a las circunstancias, amén. Entonces se va a atemorizar por las circunstancias, que de verdad hay una inflación bien grande, nos vamos a morir de hambre. Lo que viene es bien fuerte, empieza a pensar pesimistamente. Amén. El que está en el espíritu, no. Hay una diferencia del espíritu que Jesús la dijo a la carne. Jesús dijo que el espíritu, en el espíritu era donde estaba la fuerza. El espíritu siempre está dispuesto, mas la carne es una naturaleza débil. Amén. Entonces, cuando nosotros llevamos el evangelio en la carne, hermano, vamos a estar en una condición almática que las emociones son las que van a gobernarnos. Amén. Y esas emociones nos van a sentir miedo, pavor, pánico, terror. Vamos a visionar inmediatamente la derrota, vamos a visionar el fracaso y esto lo aprovecha el diablo también. Al tú abrir una puerta de temor, de miedo, de inseguridad, entra el enemigo y eso te lo va a poner a millón. Estaba poquito, en un porcentaje mínimo, y el diablo te la va a acelerar mediante sus agentes infernales, que son los agentes de las puertas del infierno. Amén. Pero cuando tú estás en el espíritu, la iglesia tiene que andar en el espíritu, y si se cumple la palabra, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, pero contra la carne te van a destrozar, contra el alma te van a destrozar. Y el nivel más fuerte es el espíritu. Amén. Por eso el nivel de adoración es en el espíritu. Los que adoran en el espíritu, y esto va para los adoradores, hermano, no lo va a parar nadie. Amén. Está enfermo, así le sirve al Señor y adora al Señor. Y va a la iglesia, así. Tiene un problema, ahora es cuando más voy, porque está en el espíritu, hermano. Pero el que está en la carne y en el alma siempre se justifica. El alma dice, yo no puedo, yo soy carne, yo soy hombre, yo soy esto, yo estoy en la tierra. Y siempre se va a justificar, pero el que está en el espíritu no. El que está en el espíritu va por encima de todas las circunstancias, va a un nivel de fortaleza, un nivel fuerte. Porque lo más fuerte que tenemos nosotros está en el espíritu. Amén. Ya después del espíritu todo es débil. Amén. Jesús lo definió. El espíritu siempre está dispuesto, mas la carne es débil. Y dice la Biblia que si andad conforme a la carne, anda bajo una inclinación débil. Amén. Esa es una inclinación débil. Bueno, y dice
que sus hojas en el tiempo del calor, ¿qué me indica a mí el calor? Ahí hay una simbología de prueba. Dice que sale el calor, el sol con su calor, con fuerza avasalladora. Y enseguida lo que esté ahí se achicharra. Amén. La flor se achicharra. Lo que es la hierba se seca. Pero aquí no, aquí sucede otra cosa. Amén. Aquí dice que cuando venga el calor, la prueba abrasadora, dice que se mantendrá verdecita. ¿Qué quiere decir? Eso tiene que ver con el ánimo de la persona. La hoja tiene que ver con el carácter de la persona. Amén. Vemos que no lo van a afectar las circunstancias. Como dice una alabanza, me gusta bastante, y esta es una alabanza, el que la hizo con el entendimiento. Dice, el victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. Yo cantaré, celebraré la victoria del Señor. No temeré al pelear, pues la victoria es del Señor. Esa tiene una revelación tremenda, hermano. ¿Qué quiere decir esto? Que las circunstancias no te van a gobernar a ti. Tú eres el que vas a gobernar a las circunstancias. Sí te pueden afectar, pero no te pueden controlar. Amén. A veces las circunstancias, admito, te pueden afectar, pero controlar no te dejes controlar de las circunstancias. Amén. Entonces, vemos que no cambiará de estado de ánimo. Piensa una cosa y la sostiene, la mantiene y la mantiene. Amén. Vemos que no va a cambiar de estado de ánimo, se va a mantener verdecito, no como el camaleón que cambia de colores. Hay cristianos que son como el camaleón, bipolares, hoy tienen un carácter, una emoción, otro día otro, un día están fuertes, otro día están débiles, otro día están llenos de temor, otros días llenos de valentía. No, hermanos, vemos que el que confía en Jehová tendrá el color verdecito siempre. Dice, su hoja se mantendrá verde, no estará sequita. Amén. Y mire lo que dice ahora, y aún en el año de la sequía es inflación, es escasez. Cuando hay una hambruna no se consigue nada. Muchos confiamos aquí y hemos confiado en Jehová todo el tiempo. Amén. Muchos nos quedamos aquí, de verdad que soportamos tiempos tremendos, terribles. Habían muchos que en ese tiempo, esto nos afectó a todos, hermanos, que una sola comida hacían. Otros se levantaban tarde a las 12 del día para comerse una sola comida y después acostarse para el otro día. Muchos hicieron así. Pero nosotros, el pueblo de Dios, gracias a Dios, fue en el tiempo en que más comida tuvimos, hermano. Porque hay veces que cuando la circunstancia está bien, usted no compra comida en cantidad, sino lo necesario y va comprando. Pero en ese tiempo, muchos son testigos que nos bendijeron con saco de comida. Nunca nos faltó ayuda de una fundación, ayuda de otra fundación, que era Dios mismo ayudándonos. Amén. Y ahí se cumplió la palabra, o sea que en el tiempo de la sequía seguimos dando frutos. Amén. Vemos que José también significa, o Efraín, el que da rama fructífera Efraín. ¿Con qué sentido? Mire, cuando le ponían un nombre, era porque el nombre te indica el destino profético. Amén. Va un destino profético impuesto intrínseco en el nombre. Amén. Claro, cuando tú le haces honor, no se cumple todo el tiempo, porque hay muchos que se llaman Jesús y son vulgares, son despiadados, son de todo. Y es más, que el diablo le hace la guerra. Te pusieron Jesús, ahora voy a poner en vergüenza el nombre de Jesús. Eso depende del portador, que tiene que entender. Amén. Y entonces, cuando el portador entiende el nombre tremendo que porta, dice, me voy a comportar de acuerdo al nombre. Un pastor, ¿cómo tiene que comportarse como un pastor? Hay pastores que se olvidan de que son pastores y usted los ve, que le aflora el ego, le aflora la vanidad, las emociones, la violencia, la agresividad. Y muchos dicen, no parece que fuese pastor. Entonces, hermano, usted tiene que hacer honor. Quizás al nombre que le han puesto. Otros me dirán, pero pastor, a mí me pusieron un nombre que no me ayuda. Como María Dolores. No, hermano. Usted tiene que luchar en contra de eso también. Vemos que Jabes se llamaba Dolor. Donde le llamaban Dolor, ven acá. Dolor, ven a comprarme 1 kilo de queso. Dolor, todo el tiempo, hermano. Pero él no aceptó, hermano, esa maldición en el nombre, sino que vino a él y le creyó a Dios, invocó a Dios, buscó a Dios y le hizo ciertas peticiones. La oración de Jabes no fue una oración tan extensa, hermano. Una oración cortica, pero específica, bien clarita. Y vemos que Dios le concedió todo lo que pidió, Dios le concedió. Amén. Entonces, vemos, hermano, que
Aquí dice que aún en el año de la escasez seguirá dando fruto. ¿Por qué Efraín se llama rama fructífera? Porque la rama va fructificando, luego le sale una pared y se sube a la pared, le da la vuelta a la pared y del otro lado sigue dando fruto, nada lo detiene. Amén. Así nosotros también tenemos que ser indetenibles, pese a las circunstancias, pero eso depende de una cosa, de confiar en Dios. La Biblia está llena de ejemplos de hombres que confiaron en Dios tremendamente y obtuvieron victoria, fueron prosperados en todas las cosas. Uno de esos fue Josafat, que lo amenazó Sennacherib, venía con un ejército enorme y algunas palabras con violencia venía y le decía para tratar de amedrantarlo. Y vemos, o sea, que él no se apesadumbró ni nada. Él al contrario, buscó a Dios. Sí sintió temor, dice la Biblia que él sintió temor, convocó a los ancianos, oraron, ayunaron, invocaron el nombre de Dios. Fue cuando Dios le dijo, en esta ocasión, esta vez, y muchos lo han agarrado, hermano, este pasaje como una cláusula general, y esto no es general. Le dijo, por esta vez, ustedes no van a pelear, yo pelearé por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, porque no es vuestra la guerra es del Señor, pero en esas circunstancias. Y hay muchos que se quedan quietos en muchas batallas. Señor, tuya es la guerra, Señor. Yo no voy a pelear, no voy a hacer nada, porque la guerra es tuya, Señor. Te pongo todo esto en tus manos, ¿no? Usted tiene que deducir cuándo usted tiene que pelear y cuándo no. Cuándo Dios va a pelear por usted y cuándo no. Amén. Y todas las guerras no se libran de la misma forma. Todas tienen una estrategia diferente. Si usted ve en la Biblia, hay muchas estrategias. Cada guerra tiene su propia estrategia. ¿Y quién te da la estrategia? Dios mismo. Después que Dios te dé una estrategia, aunque parezca sencilla, parezca débil, parezca simple, pero vas a ganar con esa. Aquí es obediencia. Te dan la estrategia, va acompañada con obediencia y va con la fe, con la seguridad. Amén. Y aquí dice que aunque en el año de la sequía todavía seguirá dando fruto, porque entiende que su economía es vertical, mas no es horizontal, no viene de los hombres. Amén. Porque dice la palabra de Dios que toda buena dádiva, Santiago 1:17, viene de allá arriba, no de aquí de la tierra. Toda buena dádiva proviene de arriba, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, no hay sombra de variación alguna. Lo que Dios te promete, Dios te lo va a dar. Dios nunca se muda, Dios no va a cambiar. Es inmutable, inmutable es incambiable. Inmudar es que hoy va a pensar una cosa y después otra. No, Dios no es así. Dios no es hombre para mentir, ni hijo del hombre para arrepentirse. Y dice, es imposible, por lo cual es imposible de que Dios mienta. Eso está en Hebreos 6:18. Dice, por dos cosas inmutables, las cuales es imposible de que Dios mienta. Amén. Entonces, nuestra esperanza, nuestra seguridad tiene que estar puesta en Dios solamente. Amén. Isaías 26:3-4 nos lo confirma. Dice, pero tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Torres fuertes. Dice, confía perpetuamente en Jehová, porque en él está la fortaleza, el poder de los siglos de los siglos. ¿Cómo Dios te va a guardar? Si tienes fe, si tienes seguridad y si tienes confianza. Vemos que Jesús le decía, ten confianza. Y también los discípulos le dijeron a Bartimeo cuando fue llamado, le dijeron, levántate, ten confianza, te llama. Amén. O sea que tenemos que tener confianza, y la confianza es la fe. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, que somos, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Si no hay fe, Dios no te guarda. Si no hay fe, no tienes nada. Por eso dice la palabra de Dios en Hebreos, hermanos, 10:38, mas escrito está que el justo vivirá por fe, pero si retrocediere, no agradará a mi alma. O sea que todo se resume en una palabra que es fe. Amén. Pero la fe va acompañada de otras cosas. Amén. Tiene que haber servicio, tiene que haber obediencia. Amén. Tiene que haber búsqueda. O sea, ahí sí es una fe genuina, una fe verdadera y una fe que merece que te den todas las cosas. Amén. Porque dice la palabra de Dios y lo podemos comprobar, hermano. Lo podemos comprobar en Juan 15:7. Si permanecieres en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Dice, pedid todo lo que queráis y será hecho. Esto también indica obediencia. Y vemos que el servicio también
Vemos que todos los hombres que sirvieron a Dios fueron retribuidos por el servicio. Dice que Dios no es injusto para olvidar las buenas obras que hacemos por Él. Vemos también que hombres que sirvieron al Señor de corazón, y lo dice la Biblia, si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Él es galardonador de aquellos que le buscan, y dice, yo honro, pero aquellos que me honran. La honra también está el servicio. El servicio es un grado de honra. Amén. Y dice, haré y estableceré la diferencia entre el que me sirve y el que no me sirve. Y vemos que el servir también te da sanidad. Dice la palabra de Dios en Éxodo, capítulo 23, versículos 25 al 26. Si sirvieres a Jehová, habla del servicio. Él bendecirá tu pan y tus aguas. Quitará toda enfermedad, promesa de sanidad. Dice, quitará toda enfermedad en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril, y tiene una promesa económica de finanzas, alimenticia también, y también de larga vida. Dice, y Él completará el número de tus días. ¿Por qué? Por servir a Jehová. Amén. Y esto yo se lo he predicado muchas veces, esto lo aplicó Cristo, el servicio. Cristo dijo, y Él nos dio claro ejemplo. Dice, dijo Él, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino el propósito que Él vino a la tierra es servir y dar su vida por una multitud enorme. Amén. Vino a servir y dar su vida en rescate por una multitud. Entonces, viendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, nos dice la palabra de Dios en Filipenses, hermano, en Filipenses 2:5, hay este mismo sentir, el cual hubo en Cristo Jesús, el cual siendo Dios o igual a Dios, no se agarró de ser Dios, sino que se despojó, dejó su naturaleza allá en el cielo, en el tercer cielo, estaba en el trono de Dios sentado. Y vino y dejó su naturaleza de Dios y vino a la tierra a hacerse un siervo semejante a los hombres. Y en su condición de hombre se humilló hasta lo sumo, humildad. Amén. Porque el servicio tiene humildad, va acompañado de humildad. Te dicen, hagan esto, usted lo hace, usted no se va a poner. Y aprovecho para dar un principio del reino y un código del reino aquí. Amén. Escúchelo bien y anótelo. Hay principios establecidos por Dios que no admiten discusión. Ya está planteada y trazada la palabra y usted la va a torcer. Nadie la puede torcer. Amén. Nadie la puede acomodar. Nadie puede decir, pero yo tengo esta opinión, ¿por qué van a hacer esto y esto así? Aquí no vale tu opinión. Amén. Aquí vale lo que Dios dijo y más nada. Nadie puede poner otro fundamento más el que está escrito, el cual es Cristo. Hay principios que son indiscutibles, no son negociables. Vamos a negociar aquí para ver si cambia esto. No. Amén. Ya Dios lo estableció y ya eso está ahí. Simplemente nosotros somos siervos que representamos a Dios aquí en la tierra y guiamos la iglesia por la ordenanza de Dios. No hablamos por nuestra propia cuenta, sino por Dios. Amén. Como dijo el Señor Jesucristo, las palabras que yo les hablo a ustedes, yo no las hablo por mi propia cuenta, sino lo que Él me dice. Amén. Y entonces cuando usted a una autoridad, hermano, claro, tiene que estar bien conectado con Dios, esa persona, le da una orden, usted cúmplala, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque usted no lo va a resistir a Él, sino es al que lo envió. Como por ejemplo, el pastor David es dueño de una empresa y le dice al empleado de él inmediato, puede ser a un coordinador ahí, mire, dígale a Julano que esos sacos de cemento tiene que echarlo todo para allá, déle la orden y que se cumpla. Y viene el coordinador de él y le da la orden al otro empleado y dice, no, yo no lo voy a hacer así, o lo voy a hacer después. Miren, si lo hace después, obediencia retardada es igual que a rebeldía, equivale igual que rebeldía. Amén. Y esa rebeldía no lo voy a hacer ahora, lo voy a hacer después. Ya está contra la orden que le enviaron. Amén. Entonces, hermano, aquí en el servicio, usted tiene que ver, hermano, que es a Dios que se lo está haciendo, no al hombre. Vemos, o sea, que cuando se le levantaron a Moisés, que Moisés dio una orden y ellos se levantaron, quisieron apedrear a Moisés y Aarón. ¿Qué le dijo Josué? No seáis rebeldes contra Jehová, no le dijo contra Moisés. Este hombre tenía una gran revelación de autoridad y lo habló con seguridad porque él era un gran siervo, hermano, y fue exaltado por ser siervo.
Dijo, vosotros se estáis rebelando, le dijo a los 10 espías y a todo el pueblo, hermano, que empezó a llorar y empezaron a quejarse de Dios, de Moisés, no de Dios. Todas las quejas y todo fueron contra el líder que Dios puso ahí. Querían apedrearlo, le dijeron de todo, insultaron a Moisés, hablaron de apedrearlo. Y era Moisés, no nombraron a Dios para nada. ¿Y qué le dijo Josué a esa multitud y a los 10 espías? No seáis rebeldes contra Jehová, le dijo así. No le dijo contra Moisés. Amén. Entonces, cuando no se acata una orden de una autoridad inmediata que se la han puesto usted, porque Dios guía a la iglesia a través de autoridades. Amén. Dios mismo no va a venir, haga usted esto, no, sino Dios tiene representantes aquí en la tierra. Y cuando usted no le hace caso a esa autoridad, se le revela, hermano, es contra Dios mismo, como dijo Josué aquí. No seáis rebeldes contra. Eso tiene una palabra y eso se llama rebeldía. La desobediencia es rebeldía, eso no tiene otro nombre. Y las cosas hay que llamarlas por su nombre. Si se dejan de llamar por su nombre, dejan de ser y no son así. Amén. Isaías 26, 3 al 4 dice, pero tú guardarás en completa paz. Es aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confía perpetuamente, mire, perpetuamente todo el tiempo en Jehová, porque en él está la fortaleza de los siglos de los siglos. Y cierro con esto, hermano. Zacarías 9:12 dice, volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que restauraré al doble. ¿Cuál es la fortaleza, hermano? Aquí, según este pasaje, dice, volveos a la fortaleza. Y ya se lo dije ahorita mismo en el pasaje que ahorita mismo acabo de nombrar. Se lo voy a decir para que lo agarren. Isaías 26, 3 al 4 dice, pero tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confía perpetuamente en Jehová, porque en él está la fortaleza de los siglos, de los siglos, de los siglos. Amén. Entonces aquí vemos que el escritor Zacarías, el profeta Zacarías, nos está enviando a que volvamos, nos da una orden. Volveos a la fortaleza. ¿Por qué? Porque dejaste de confiar en Jehová. Amén. Y la solución en este tiempo es confiar en Jehová. ¿Por qué? Porque en él está la fuerza. Fortaleza es un muro enorme, una muralla enorme. Es una fortificación enorme. Amén. Algo tremendo, fuerte. Volveos a la fortaleza, o sea, vuelve a la presencia de Dios en búsqueda. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. ¿Por qué? Porque muchas veces andamos viendo el hombre. ¿Será que esto me va a afectar? ¿Será que no tenemos que mirar al hombre para nada? Usted tiene que volver a la fortaleza y más nada. La fortaleza es entrar en el aposento, hermano. Y ahí usted se llena de poder, porque solo en Dios está la fuerza, el poder. En Dios está la luz. Amén. En Dios está la vida. Cuando usted se acerca a la fortaleza, vamos a poder, Dios es una luz y usted va a estar más iluminado. Pero si usted está lejos de esa luz, está oscuro. Al acercarse a la luz, usted emana luz, amén, y da confianza y seguridad a los demás. Eso hacía Moisés cuando subía al monte a orar, estando con la luz ahí perpetua, ahí. 40 días, 40 noches, cuando descendía, veían esa luz en él, que no la resistían los hombres. Moisés, ponte un velo. La gloria de Dios venía, hermano, envuelta en él. Él reflejaba la gloria de Dios. Entonces, él es la fortaleza. Dios es la fuerza, el poder. Cuando tú te acercas a Dios en intimidad, tú estás poderoso. Pero cuando tú empiezas a ponerte bravo por todo, que todo te hiere, que esto es conmigo, que lo están diciendo, es porque no estás en esa fortaleza, estás fuera, estás débil espiritualmente, no estás orando como de verdad. Ah, pero sí, yo estoy en la fortaleza, estás mal, estarás mal enchufado. Estarás mal conectado. Ah, que yo duro 3 horas orando, pero andas con rabia, andas, o sea, con enojo, andas con celo, con tristeza, melancolía, tus ánimos se te suben, se te bajan. Un ambiente como de bipolaridad, de doble ánimo, voluble, que cambias como el camaleón. Es porque estás mal enchufado, estás mal conectado. Crees que estás teniendo una buena conexión y no tienes una buena conexión. Entonces tienes que volver a la fortaleza, amén. Mire, en Dios está la verdadera vida. Cuando tú te acercas a la fortaleza, que es la vida, que es Dios, la fuente de la vida, te estás lleno de vida espiritualmente. Pero al alejarte de la fortaleza, que casi no ora, no tienes búsqueda, intimidad, comunión con Dios, hermano, vas a estar muerto. Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Vas a estar seco. Pero cuando nos acercamos a Dios tenemos vida, estamos hidratados.
Hay una hidratación tremenda, hermano. Amén. Entonces aquí dice, volvemos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Prisionero es porque estás como en cautiverio, no sabes en quién creer, no sabes porque la esperanza la has puesto en hombre, amén. Pero sé libre, amén, y vete a la verdadera libertad, vete a la fortaleza. Dice, oh prisioneros de esperanza, yo les aseguro, dice el profeta, yo les garantizo que Jehová los restituirá al doble. Viene restitución, viene retribución por todo lo que han padecido. Bienaventurados los que lloran y sufren, porque ellos recibirán consolación. Dios les guarde y les bendiga.